Yo me enteré por lo que decía la prensa, que era una fiesta organizada, que tuvo este jerarca de la intendencia, que hubieron menores, hubo droga. Una fiesta en un coso de intendencia. Del niño esa que... Sí, yo me enteré por el diario nada más, leyendo. Y dice que había todo tipo de Y después mi novia de Paysandú, por eso me contó y está. Y en Facebook andan muchas cosas, chistes y esas cosas. Pero no fue nada, se tendría que haber salido mucho más en la prensa y ser más repudiado. Los medios son complicadísimos. No muestran están, lo que quieren. Claro, no están bien, no se están manejando bien. Cada día es peor. Te llega a vos lo que te llega, lo que ellos quieren, qué sé yo. No lo que te tendría que llegar, capaz. Hubo una situación de explotación sexual y comercial hacia niñas, adolescentes. Fue juzgado simplemente por abuso de funciones. Ah, ¿sí? Solamente fue abuso de funciones. Lo que... un genio. O sea, una fiesta donde hay merca y prostituta, no sé, puede ser en cualquier esquina, acá a la vuelta. No vamos a ser tan hipócritas hoy por hoy, en todos lados. Creo que eso ya está pasando en todos lados y no es exclusivo de los hombres. O sea, ese tipo de fiestitas, por decir algo, ¿no? Si después hay menores, no hay menores, o hay drogas, no hay drogas. Yo pienso que de comprobarse, obviamente, deberían tener una pena importante. Es un problema de gente enferma. La gente normal no está consumiendo merca y tomando whisky con menores. Es un delito legalmente y no es naturalizado totalmente por la sociedad. Yo creo que salió por lo descuidado que fueron. Ocurre mucho más de lo que nos enteramos y que pocas veces llega a la luz, lamentablemente. Creo que esto trascendió porque había una persona de pública notoriedad. En realidad tenemos que entender que sí que pasa. Lo que pasa es que no nos enteramos, porque está... O sea, por decirte algo, es muy diferente a lo que sería una despedida de soltero, ponele. Ahí se habló de red de prostitución infantil cuando creo que había una que tenía 17, capaz que había otra 14 que estaba así, es una edad mucho más chica que impresiona. Pero entonces, por ejemplo, si hoy va una persona presa por pagarle a una chiquilina que tiene 17 años, o sea, es un tema de leyes. Porque si estamos hablando que esa chiquilina empezó a tener relación a los 13 y capaz que cobra de los 14, o sea, ¿entendés lo que voy o no? Ok, viene yo, persona mayor de 40 años, viene una pendeja de 15 años a tentarme y decirme que si yo le pago me la cojo. No le tengo que decir que sí. Para mí es un trabajo como, yo qué sé, si está bien controlado, está bien, ahora está, digo, obvio que no estoy de acuerdo con ese menor de edad, ¿no? Eso sí. Es el oficio más viejo del mundo. Dicen que sí, ¿no? El rematador y la prostitución. El rematador remataba a la prostituta. Bueno, pero en este momento, o sea, la prostituta es un trabajo, o sea, tienen un carnet, van al hospital. Mi madre trabaja en un hospital, entonces está como que si hay algunas cosas. Se tiene que hacer el carnet de salud cada 2 meses. Claro, o sea, tienen un control. ¿Y los hombres que van y pagan por tener sexo tienen un carnet? No, pero tienen que usar preservativo. ¿Pero tienen control? Las mujeres. ¿Y los hombres? Ninguno no tiene control. No, control de la nadie. mujer se tiene que hacer cargo de eso. Ya de por sí, de mayores, de 18, también la explotación sexual me parece horrible y en menores más aún. Las trabajadoras sexuales, yo entiendo que es una elección, una decisión, pero sinceramente me genera tensión el saber que lo que está puesto en juego en tus manos, lo que tenés para ofrecer laboralmente es tu cuerpo, que uno puede ofrecer, ¿no? El cuerpo para muchos trabajos y está involucrado, pero es desde un lugar que para mí es una relación de poder, donde alguien tiene la plata. Placer. El que consume es por placer. El agua es sonoro por... Y el que la ejerce es por necesidad y por plata. Sí, no, por plata. Uno lo usa por placer, la otra lo ejerce por necesidad. Hay una diferencia de estatus, ¿no? Sí, sí. El hombre toma a la mujer como objeto, o sea, le pago 200 pesos, la tomo, la dejo, chau. ¿Y ustedes alguna vez han utilizado, o sea, han sido usuarios de sexo comercial? Sí. Sí, como la mayoría. Y yo, mis conocidos, todos. De repente algún compañero de trabajo
o algún conocido en alguna reunión que comenta, yo alguna vez, pero así cercano no. Hay varios que te dicen yo no, Son los peores. no tengo por qué, imagínate, y tengo los que me dicen sí, bueno, ¿por qué no? Total, le pago y ya está, qué sé yo. Sexo comercial, pero de adultos. Sí, el 90% de la población, del 90% de los hombres. Yo no conozco, capaz que conozco a alguien, nunca hablamos de él. No he hablado. Sí me pasó en una época, me acuerdo hace pila de años, que tenía un grupo de amigos que me enteré que cada tanto iban a un cabaret. Sí, amigos sí. ¿Y amigas? No. Amigas nunca he escuchado. Por lo menos yo no. Pero hay mujeres también que consumen hombres. Entonces como, claro, pero es la verdad, vos. Y es peor todavía porque los hombres se prostituyen en la calle, nomás. Y las mujeres también. Pero sí, bueno, obvio. Es más, o sea, las mujeres están cayendo en todas las cosas que por siglos le han reprochado al hombre. O sea, la mentira, la infidelidad, la de no sé qué, no sé cuánto, pagar por sexo, están haciendo todo lo mismo que le han reprochado por siglos a los hombres. Déjame decirte algo respecto a eso, ¿no? Yo estoy harto, te juro, de victimizar a la mujer y llevar al tema solo género. Hay mujeres que sí les gusta el sexo, hay otras que no les gusta, hay otras que deciden cobrar, hay otras que no deciden cobrar. Y llamaba pila la atención como ellos hablaban de esa situación, ¿no? Era como que me daba cosa como hablaban de la situación, me generaba como rechazo, pero no por la situación de cabaret, sino por cómo ellos hablaban de un lugar que supuestamente iban a pasarla bien. Yo conozco amigos que sí, pero yo particularmente no. Pero ir y no hacer nada, ir, tomar y irse nomás. Sí, conozco amigos que van tipo a como un bar. Como que van a bailar y desencadenan en ir al putero. Bueno, y terminan así, vamos para allá, se toman un taxi y se van todos para el putero. Yo lo veía Son como que se juntan en clanes de gente que le guste hacer eso, porque yo qué sé, a mí por ejemplo no me va, pero tengo pila de amigos que de repente se juntan y van para eso. O sea, esto está pasando en Uruguay y se está legitimando por todo, se está legitimando por el pueblo uruguayo. Y cuando algo está establecido, ya está. Y te podrá asombrar, decís, qué cagada, no sé qué, pero ¿qué ganas con meterte? Si consumís eso, estás provocando un mercado y que está bueno que se fije, no hacer eso, sino como decir, si estás consumiendo eso, estás generándolo, estás apoyando, ¿entendés? No le voy a empezar a decir a una persona que regentea menores o que va a una fiesta y toma merca, o lo que sea, que está mal, o lo que sea, o enseñarle de moral. Estamos hablando de explotación. Se está hablando más. Y creo que lo de Paysandú, personalmente creo que aparte de ser indignante para muchos, la gente que viene trabajando en el tema se animó a hablar más. Me dio esa sensación.